Estás a punto de ver una fascinante conversación entre Nazaret Castellanos, Gustavo Díez y Ramiro Calle. Nazaret Castellanos es neurocientífica y escritora de libros tan apasionantes como La neurociencia del cuerpo y El espejo del cerebro. Ramiro Calle es fundador del Centro de Yoga y Meditación Sadhak en el centro de Madrid, que es donde se graba la conversación, y Gustavo Díez es neurocientífico y CEO del Centro de Estudios en Neurociencia y Ciencias Cognitivas Nirakara en Madrid. En esta conversación se intenta tender puentes entre tres disciplinas tan apasionantes como pueden ser el yoga, la meditación y la neurociencia. Antes de pasar a la conversación estoy mirando las estadísticas de mi canal de YouTube y me dicen que un 77,4% de las personas que estáis viendo este vídeo ahora mismo no estáis suscritas al canal, así que si esta conversación y otros vídeos de mi canal de YouTube te ayudan a tener una buena vida, te ayudan a entenderte mejor, a entender mejor cómo funciona tu cerebro y la filosofía estoica, suscríbete al canal porque a mí me ayudas a seguir trayendo invitados tan potentes a este canal como Ramiro, como Gustavo, como Nazaret y a poder seguir invirtiendo en edición, en sonido y en vídeos y que tengan cada vez más y más calidad. Muchas gracias. Bienvenidos a todos al podcast. Muchas gracias por juntarnos. Bueno, gracias a vosotros por hacerlo posible porque me parece algo muy increíble. Gracias por dejarnos tu casa también para esto tan bonito y gracias a vosotros también por el hueco. Es un placer porque estamos en el Centro Yoga Sadhak, como sabéis, 53 años. Aquí han pasado 700.000 alumnos, entre ellos el tío de Nazaret. Y Gustavo. Y yo. Y Gustavo también Cuando pasó, tenía 19 que además años. se le ha quedado no las clases, sino el canto de la golondrina. Exactamente. No es que diga, se me quedaron las palabras de Ramiro. De hecho, ha confesado hoy que se le quedó el canto de las golondrinas. Digamos que tus instrucciones junto con el canto de las golondrinas apoyaron un momento muy difícil en mi vida. Eso he de reconocer. Y luego Antonio Castellanos, el tío de Nazaret, con el que viajé a la India, uno de los primeros budistas reales que hubo en España, y ya os digo, 700.000 personas. Y lo que no sabe mucha gente, aunque lo tengo publicado en algún libro, es que este fue el sitio donde durante la guerra estuvo la Gestapo. No. Entonces, ¿sabéis lo que digo yo? Que llevo 53 años limpiando el karma de la Gestapo. Ya creo que lo he limpiado bastante, ¿no? Sí. Todo esto era un núcleo de nazis en las cafeterías de al lado. Era tremendo, y de espías. No solo de nazis, espías de todos los sitios del mundo se reunían por esta zona y acudían a una cafetería que había ahí en la esquina de Ayala con la Castellana, que se llamaba Invasi. Y ese fue un sitio, de alguna manera, pues, que reunía un nido de espionaje. Así que fijaros dónde me trajo el karma para... ¿Y dónde estamos ahora? Sí. O sea, me parece increíble. Yo te he dicho antes que nunca había estado en un centro así. Me parece fascinante. Y sobre todo, yo voy a intentar aunar un poco lo que hacéis también vosotros y tú, que es aunar ciencia, meditación, yoga, progreso. Y quería empezar por el progreso. Pero un progreso distinto, que es los estoicos griegos. A los estoicos que progresaban le llamaban prokoptón. Y los estoicos romanos le llamaban proficiens. Entonces yo siempre me he preguntado cómo saber si estoy progresando. Marco Aurelio decía, si cada día tus acciones son un poco más humanas. Séneca decía, sabrás que estás progresando si cada día eres más amigo tuyo. Y Epicteto decía, sabrás que estás progresando si dejas de tener envidia, si dejas de criticar tanto, si dejas de compararte tanto. Entonces yo quería preguntaros a los tres, empezad quien queráis, ¿cómo sabéis vosotros, o cómo medís vuestro progreso interior, espiritual o personal? Yo lo que voy a hacer es un poco servir hoy de abogado del diablo, ya que tengo el placer de tener aquí a Nazaret y a Gustavo, pues me gusta un poco escarbar, ¿eh? Entonces esto que tú dices es muy importante, que si no hay transformación, no hay nada. El yoga sin transformación no es yoga, el zen sin transformación, el tantra, el vedanta sin transformación, ¿qué es? Se convierte en una especie de juego lúdico, espiritual, pero no ayuda. Entonces, mi primera pregunta, voy a retar un poco y desafiar a Nazaret, que se desenvuelve muy bien, así que no va a tener problemas. Contigo, no sé.
Nazaret, a propósito de la transformación, ¿de qué serviría que tú puedas constatar neurocientíficamente muchos cambios en el cerebro, en la respiración, en tantas cosas orgánicas, si eso luego no se constata o se corrobora como transformación interior? Claro, no, eso me parece maravilloso. Y yo creo que hablamos de transformación. Mira, Ramón y Cajal hablaba del concepto de la plasticidad, en este caso del cerebro, ¿no? Como esa capacidad que tiene el cerebro de reorganizarse, ¿no? Es plástico. Pero lo que él dijo, y me parecía muy bello, es lo que llamaba la plasticidad dirigida. Yo puedo transformarme, pero puedo transformarme hacia algo peor, ¿no? Entonces, la plasticidad dirigida es cuando hay una intención detrás que intenta guiar esos cambios. Y entonces, es en la intención donde realmente está la potencia de esa plasticidad, ¿no? O sea, como yo voy a acompañar que vaya cambiando mi cuerpo hacia algo que yo pretendo, que puedo conseguir o no puedo conseguir. Entonces, cuando nosotros evaluamos, y nosotros, ¿no? Gustavo y yo, que como sabes medimos los cambios cerebrales que supone la práctica regular de la meditación, cuando hacemos esos cambios de medir el cerebro antes y después y vemos, pues esta zona es más grande, esta zona es más pequeña, pues esto tal, esto cual, no tiene peso, como tú dices, a no ser que lo correlacionemos con algo que nos reporta la persona. Lo que nosotros estudiamos siempre es cómo esos cambios cerebrales están correlacionados con alguna medida que me da idea de su psicología. Entonces, por ejemplo, yo personalmente estoy en contra de esos biomarcadores que intentan establecer una medida plenamente orgánica de este es tal meditador con nivel 5, este 7, este 4, este 1, no, porque cada experiencia, como tú bien sabes, es una persona. Hay personas que pueden hacer sentadas todos los días 1 hora durante 10 años y no han cambiado tanto como a lo mejor otro en pocos meses o al revés, ¿no? Entonces, a mí me gusta esa unión. O sea, lo que intento hacer a través del laboratorio es hablar de esa unión entre la mente y el cuerpo. Quedarse solo con lo que es evidente desde un punto de vista material me parece que tiene muchas ventajas, me parece que hay que agradecerlo, ahí me sitúo, pero en ese otro plano de conocernos creo que no tiene sentido si no hacemos esa unión con la experiencia. Sí, como ya adelantaba Pepe, ¿de qué sirve estar meditando día tras día, hora tras hora, incluso que todo ello se pueda medir con la neurociencia, si la persona no cambia y no se transforma para bien? Obviamente lo que llamaba Buda el recto propósito, hacernos un propósito de cambio constructivo y cooperante, claro, no de ir para atrás. Lo que pasa... ¿De qué sirve que esté días y días, o horas o años, incluso podáis medir todos los cambios en su cerebro si esa persona sigue siendo celosa, posesiva, llena de odio, de ofuscación, de rabia? Completamente, pero para mí la pregunta es si ha cambiado el cerebro o no ha cambiado eso. O sea, me costaría pensar que ha habido cambios en su persona sin que los hubiera visto en su materia, ¿no? Pero yo te pregunto y te cuestiono, Nazaret. Sí, una lágrima es solo agua, limo, fósforo y sal, o una lágrima no es también tristeza, alegría, esperanza. Es que claro, lo científico se reduce muchas veces a lo constatable de acuerdo a la ciencia, pero es que una lágrima, ¿se puede medir lo que hay en una lágrima de amor, de tristeza, de romanticismo, de alegría? No, completamente no. Pero nosotros nos situamos ahí. Esa sería, por ejemplo, una perspectiva de Francisco Varela cuando hablaba de la neurofenomenología. Pero mira, a Newton le pasó algo similar cuando él descubre, ¿no?, esa descomposición de la luz, ¿no? La luz incide sobre un prisma y la descompone en todo su espectro, ¿no?, que es lo que vemos en el arco iris. Y los poetas le decían, ¿no?, Isaac Newton, nos has robado el arco iris. Pero yo creo que no lo roba. Yo creo que da el arco iris y da el prisma. Y eso es lo que yo intento. Que uno no tiene que matar al otro por hablarlo desde su lenguaje, sino que cada uno en su lenguaje. Y para mí una lágrima es eso, porque me parece maravilloso y por ejemplo saca mucha información del contenido de una lágrima, es eso,
y es la tristeza. Una lágrima es también el que llora. Es verdad que esto no es la visión más estándar en la ciencia. Hay una historia muy bonita, que era un premio Nobel que llega a su casa y encuentra a su mujer llorando desconsoladamente. Y el hombre le dice: pero mujer, ¿por qué lloras si una lágrima solo es agua, sal, fósforo, limo? Y la mujer le mira desencantada y le dice: ah, solo eso es una lágrima. ¿Cómo se ve que eres un hombre de cerebro, pero no de corazón? Entonces la ciencia dogmática corre ese riesgo, ¿no? Pero ¿es la ciencia o es el dogma? Es decir, la ciencia finalmente significa conocimiento, es una forma de acercarse a lo que está pasando e intentar comprenderlo de una manera más profunda, ¿no? Porque también en el mundo espiritual, y esta es la contrapartida, aparecen muchas veces diferentes tipos de escuelas, de gurús, Sí, de formas de entender la vida que son muy limitadas y que además no tienen sistemas para evaluar si aquellas personas que siguen esos métodos están o no siguiendo un método de transformación o simplemente están de alguna forma con una experiencia analgésica que en base a las creencias les va llevando por un terreno de hacer cosas, digamos, que dice el gurú y tal, pero que no les lleva a un encuentro consigo mismo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que no es tanto si ciencia o experiencia en primera persona espiritual, sino más bien si una persona es o no dogmática. claro. Es decir, o si una ciencia se vive de una manera dogmática o un camino de yoga se puede vivir también de una manera dogmática. Claro, lo que yo quería decir con esto, vosotros que también sois meditadores, es que si tú, por ejemplo, entras en un estado de integración, de bienestar profundo, de serenidad, de un estado, vamos a llamarle culmen de consciencia, a ti te da igual, obviamente, si eso lo corrobora o no una resonancia magnética o lo que sea. Esto es, fijaros, una anécdota. De las muchas veces que entrevisté y me relacioné con Vicente Ferrer, una de ellas que vino a Madrid, luego mi mujer Luisa le acompañó a la estación para coger el tren para Barcelona e irse a la India. Y él le dijo algo muy interesante a Luisa. Le dijo: Luisa, a Dios le da igual si crees en él o no. Entonces, quiero decir con esto que es que muchas veces hay cosas que están más allá de toda corroboración, de toda creencia, como es un estado. Vosotros cuando entréis a meditar en profundidad, sentiréis estados de consciencia de plenitud. Y en el fondo, eso os daría igual que sea medible o no. Entonces, ¿quién se beneficia? ¿El meditador de esas pruebas o la ciencia que hace esas pruebas? Es lo que yo creo que cuestionar. todos. Claro, y además hay una cosa fundamental y es, imaginemos que tú, por pura práctica, comienzas a desarrollar un método de meditación que no ha sido escrito nunca. Exacto, eso. Y llegas a conclusiones, llegas a calmar tu mente y a conseguir estados realmente interesantes. Hay un paso en el hecho de que a ti te haya servido y el hecho de pensar que le pueda servir a los demás. Hay una cosa fundamental de la ciencia y es que mediante el estudio objetivo de lo que pasa en una persona, y no solamente a nivel material, biológico, sino también psicológico, como decía Nazaret, podamos extrapolar. Y entonces la meditación sirva, como está sirviendo ahora, para ayudar a personas que tienen dolor crónico. ¿Por qué? Porque si podemos ver que un método constatable de práctica de meditación sirve para que una persona se lleve mejor con su dolor y que además le ayude en el proceso de salir de su dolor persistente, estaremos haciendo un bien mayor por esa persona y por muchas otras personas. Pero el hecho de que a uno le sirva no demuestra que le sirva a los demás, y ahí es donde viene la ciencia. Es la manera de generar evidencia
de que algo sirve o no sirve para resolver un problema concreto, ¿no? Pero aparte a mí, por ejemplo, me calma mucho, y porque yo creo que también estamos en otra época, el comprender el porqué, ¿no? Yo, pues como tú sabes, ¿no? Por mi tío, pues la meditación está muy presente en toda mi familia y yo la he experimentado mucho tiempo, pero fue hace como 12 años cuando empecé a estudiarla, cuando dije, entonces esto era por esto, entonces esto está relacionado con esto. Y entonces a mí eso me ha ayudado mucho, por ejemplo, a consolidar mi práctica, que muchas veces ha sido un poco intermitente, porque tampoco pues, me agarro más cuando lo necesitaba. Sin embargo, cuando he ido comprendiendo lo que va haciendo, cómo va esculpiendo poco a poco, los mecanismos por los cuales va favoreciendo la plasticidad en ciertas zonas, estos han sido recursos que a mí me han permitido el ser más constante, el hacer diferentes ejercicios. O sea, ese es el factor de comprensión, Sí, lo que son esos mecanismos que al menos a mí, Claro. a mí sí que me ayudaban. Que eso no significa, y es verdad, ¿no? Que también muchas veces desde el mundo científico, o como decíamos antes, desde los que interpretan lo que dice la ciencia, parece que se forman como recetas, ¿no? Entonces cometemos ese riesgo a veces, ¿no? Simplemente decir, bueno, a mí me ha ayudado. Al que no le ayude me parece tan respetable, ¿no? Sí. Eso, por ejemplo, hay mucho cuidado cuando oímos, no, porque la ciencia ha dicho, ¿no? Bueno, vale. Sí. También el cómo la ciencia se la habla, ¿no? Además, Los de fuera es otra cosa. quien dice eso no tiene mucha idea de ciencia, porque normalmente Exacto. sobre una cosa la ciencia dice 5 o 6 maneras de entenderlo y además contratéticas entre ellas y normalmente son diferentes líneas de pensamiento. O sea que la ciencia nunca es algo único. Siempre es Pero algo... quizá por eso yo digo una frase que puede parecer muy categórica, que no es el yoga lo que hay que cientificar, sino yoguizar la ciencia. ¿Y a qué te refieres con ello? Pues ella lo ha entendido perfectamente. Yoguizar la ciencia. Que la ciencia, desde un punto de vista de libertad, sin juicios, sin prejuicios, abrace el yoga y no tenga que someterlo todo al matraz, al alambique, a la resonancia, al escáner, Claro. porque es que hay experiencias humanas que nunca van a ser hoy por hoy Claro. demostrables con A mí la lo que me ciencia. parece bonito es que convivan esos dos lenguajes, ¿no? Y es verdad que ahí yo digo, ¿no? Pues desde la parte que a mí me toca y que yo a veces casi como que cometo también ese sesgo, ¿no? De cuando me dicen, no, esta técnica, tal, voy a ver si tiene evidencia científica. Yo muchas veces lo veo en mí, ¿no? Pero cometemos ese riesgo de que la ciencia se convierta en un sello que valide. Eso yo creo que solo habla de una ignorancia del que pone sello, ¿no? Entonces, esa parte, pero ahora también lo otro, sino esa convivencia entre todos, ese diálogo, que unos aprendan del otro. Yo creo que a la ciencia le falta muchísima humanización. Claro, Muchísima, ¿no? Entonces, es cuando la hemos convertido casi en el único lenguaje que hoy se respetase, ¿no? Y eso es lo que al menos yo intento hacer, ¿no? Que en nuestra sociedad está esta forma de conocimiento que a mí personalmente es quizás en la que yo más me apoyaría, pero esto es personal, mío, pero siempre sabiendo que no es la única forma de conocimiento y que todas, ¿no? Lo complementan y yo pues me apoyo en muchas otras. Y luego hay otra cosa que también siempre digo casi, ¿no? Y que también es muy categórico, como dices, y eso pues siempre comete un error, ¿no? Que es que la ausencia de prueba no es la prueba de la ausencia, Claro. ¿no? Cuando te dicen, no, es que tal método no está validado. Pues a ver, para validar científicamente algo, o mejor dicho, ¿no? Para estudiar científicamente algo, lo primero necesitas mucho dinero, porque la ciencia no es barata. Imagínate, tú tienes una escuela de yoga, de lo que sea, y dice, quiero ver si esto produce cambios en mi cerebro. Y ya tienes miles de euros, que no todo el mundo tiene por qué tenerlos ni querer destinarlos a ello. Que te apruebe la universidad que puedas hacer ese proyecto. Que sepas, necesitas colaborar con alguien en la universidad que sepa cómo se hace el método científico y que pues eso tenga un interés. Pues muchas veces, muchas cosas no se han estudiado. Entonces, como no encontramos ningún artículo científico que hable de ello, ya parece que no tiene.
Entonces eso también hay que... Claro, es que hay que tener mucho cuidado porque a veces la ciencia o el buscar esas evidencias científicas puede ser una grave limitación. Completamente, Por supuesto. completamente. Cuando yo me sometieron a todo tipo de pruebas, que creo que he sido el único español que me han sometido a pruebas médico-yógicas en diferentes hospitales, por no nombrar ninguno, pero muchas pruebas, internista, psicoanalista, que era el doctor Miguel Fraile, que sí le quiero señalar porque vino aquí durante muchos años y era amigo de Antonio Castellanos, y cuando me sometieron a pruebas del corazón, de meditación, del Bhastrika, el Kapalabhati, técnicas de todo tipo, hatha yógicas, al final no se sacó ninguna conclusión real. Y entonces en mi mente surgió una frase que de vez en cuando recurro a ella, que es que los científicos saben, pero los místicos saben mucho más. ¿Qué opináis? Yo creo que son diferentes tipos de conocimiento y que no tienen por qué estar compitiendo. Es decir, yo me puedo poner diferentes gorras de conocimiento, ¿no? Y en un momento dado me puedo apasionar por una línea de investigación y estar tiempo y leer trabajos, y en otro momento puedo leer los poemas de Rilke, que no tienen nada que ver a nivel de conocimiento, es otro tipo de conocimiento y también me apasiona. O en otro momento dado, en un retiro de meditación, entiendo algo que existencialmente tiene mucho sentido para mí. Creo que no hay que comparar, que decir esto es mejor que aquello. Es como cuando nos preguntan ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Es que todo eso forma parte de lo humano, ¿no? Y por ejemplo, también una cosa que me fascina de la ciencia es... La ciencia para mí tiene como 3 grandes pasos, ¿no? Primero es ver si en el terreno del yoga o la meditación, si aquello que las personas hacen tiene algún tipo de cambio medible. Y cuando uno mide cambios, obviamente no mide todo, mide lo que mide, o sea, aquel terreno pequeño de la existencia, ¿no? Y ha de ser muy consciente de ello. Segundo, empieza a estudiar los mecanismos. Y es cuando viene la pregunta, vale, ¿pero por qué? ¿Por qué una persona que comienza a meditar contigo, Ramiro, al cabo de un año está más calmada? ¿Qué pasa en su cerebro? ¿Qué pasa psicológicamente en su mente, ¿no? Y luego viene otra parte también, y es, a medida que uno va entendiendo más los mecanismos, también puede, y esto es algo que ha pasado en otros terrenos de la ciencia y quizás también pasen en la meditación, en el yoga, mejorar los métodos del yoga y de la meditación. Y te pongo un ejemplo. Hay un estudio que utiliza una técnica muy sencilla de pranayama, que es retenciones. Pero lo hacen en personas con Alzheimer y lo hacen durante un año. Entonces ven una cosa muy bonita, y es que aumenta la perfusión dentro de su cerebro, es decir, la irrigación. Y esto es algo absolutamente importante en las personas que tienen Alzheimer. No sé lo que es, ¿lo puedes explicar? La perfusión es... La irrigación, no sé qué es. La irrigación es la cantidad de sangre que efectivamente puede pasar a las neuronas, a la glía, y que por lo tanto permite que el deterioro cognitivo y el deterioro neuronal que existe en una persona con Alzheimer se disminuya, ¿no? Pues bien, estas personas mejoraron un método de pranayama, porque se basan en eso, para un caso muy concreto. Y yo creo en eso, en que en realidad los dos tipos de conocimiento pueden estar completamente en comunión. Es decir, es la razón o la emoción. No, es que ambas cosas están dentro de... Pero yo creo, fíjate, que es un signo de honestidad el reconocer la paternidad de los métodos que se estén utilizando. Que es que hay muchas personas, como sabéis, que utilizan métodos de yoga, de zen, de tantra, da igual, pero no reconocen su paternidad, incluso los presentan como métodos que ellos han creado o inventado. Claro. Porque, por ejemplo, la relajación, el neurólogo berlinés Schulz, con el entrenamiento autógeno, que jugó un papel enorme en la psiquiatría actual y en la psicoterapia, él desde el primer momento reconoció la paternidad del yoga, que fue el primer método o disciplina que utilizó la relajación consciente. Pero es que hoy en día se están creando
entre comillas, muchos métodos Pero mira, que no reconocen que vienen de la tradición. Ahí hay algo que nosotros en el laboratorio, como sabes, en Iracara Lab estudiamos la influencia de la meditación sobre el cerebro y la influencia de los órganos sobre el cerebro, ¿no? Entonces, una de las vías importantes, ¿no?, en la que estamos ahora más involucrados es la influencia de la respiración sobre ciertas estructuras cerebrales. Entonces, ahí surgen dos cosas. Por primero, bueno, contarte, que creo que te gustará, la primera vez que se ven las vías anatómicas por las cuales la respiración influye en las estructuras cerebrales que están más involucradas en la atención, en la memoria y en las emociones, este artículo que se publica en Science y lo publica la Universidad de Stanford le llamó a estas vías anatómicas las vías ascendentes pranayama. Es verdad que fue, como tú dices, un homenaje, una referencia, pero no es lo normal. Pero cuando nosotros estamos estudiando la influencia de la respiración, como tantos otros grupos que están ahora estudiando la influencia del corazón, la influencia de la respiración, la influencia del estómago, se dice, ¿lo están redescubriendo o lo estamos descubriendo? Entonces, nosotros, tanto Gustavo como yo, teníamos conocimiento de que la respiración podía influir en esos procesos psicológicos porque, bueno, pues hemos estado involucrados en otros caminos diferentes a la ciencia. Pero es que entonces nosotros hablaríamos de redescubrimiento o de estudiar lo mismo desde otra parte, ¿no? Pero luego hay grupos que están llegando a, mira, pues el corazón influye sobre la dinámica cerebral, pero no tenían ningún conocimiento, pero no ya de visiones orientales, sino de nuestra propia medicina griega, ¿no? Galeno, de Pérgamo, donde ya hablaba de esa influencia de los órganos. Pero el problema, para mí, uno de los grandes problemas de la Facultad de Medicina es que no tiene una asignatura que se llame Historia de la Medicina o Historia de las Medicinas. Esto ya sería a nivel pro, pero no lo van a hacer. Entonces, la inmensa mayoría no tiene conocimiento de lo que dicen otras visiones, pero están llegando a esos mismos resultados. Entonces, es verdad que lo están descubriendo, porque yo estoy descubriendo algo que para mí era nuevo. Soy la primera que lo ha visto, ¿no? Podría decir esas visiones, pero porque ya esas personas no sabían que otros ya lo habían estudiado. Nosotros lo hemos visto muchas veces contando a las personas lo que estudiamos, tal, digo, ¿se llaman las vías ¿para qué? Tal, porque es que ya tengo. ¿Sí? No, pero fíjate lo que estáis descubriendo. ¡Guay! Esto se sabe por primera vez. Esto yo lo oigo constantemente. No se sabe por primera vez. Todo cambia mucho más en el siglo XVII con Descartes, ¿no? Pero y hablo de aquí también, ¿no? De Grecia, no, esto ya se sabía, la medicina china, pues el yoga, digo, ellos ya lo sabían, pero el que lo estudia no. Entonces a mí me parece bonito también esa confluencia de saberes, ¿no? Donde pues volvemos a ese concepto integral. Pero el que lo estudia tiene incluso el deber o la obligación moral de descubrir de dónde vienen también esas investigaciones. Por supuesto. Es donde te digo que haría falta esa asignatura. Ahora, que vienen de muy atrás, porque, por ejemplo, Buda, a través de su meditación y convirtiéndose él en su propio laboratorio viviente, descubrió lo que él llamó kalapas, unidades subatómicas. Entonces no había aceleradores de partículas, él fue su propio acelerador de partículas y dio por primera vez en la historia de la humanidad una explicación incluso de lo que eran esos kalapas. Entonces, eso no se puede ignorar. Un investigador tiene que investigar en lo que hay ahora, pero también de dónde viene todo ese conocimiento y esa técnica. Por ejemplo, durante muchos años el doctor Benson, no sé si habéis oído hablar de él, en América, ha conseguido a través de la relajación consciente y la recitación de uno en inglés Won, como si fuera el mantra Won, pero él utilizando Won, ha conseguido mantener perfectamente la presión arterial equilibrada de infinidad de personas que la tenían totalmente desequilibrada. Y lo ha hecho no por medicamentos antitensionales, sino relajación y la recitación del mantra americano Won, como el que dice Coca-Cola, pero ha servido. Pero ¿de dónde sacó todo eso el doctor Benson? Es que se fue al Tíbet e investigó
cómo los lamas o los ermitaños tibetanos elevaban la temperatura del cuerpo. Hay trabajos. Sí, quería preguntarle ahora. Claro, entonces es que un investigador no puede centrarse solamente, Completamente. tiene que ver de dónde vienen todas esas fuentes. Eso sería lo ideal, pero lo cierto, y esto es una crítica al sistema que hay ahora, es que la ciencia se ha tecnificado mucho. ¿A qué me refiero con esto? Que no se da historia del pensamiento, no se enseña cómo pensar, no se da filosofía. Eso lo hemos hablado 1000 veces. Este hombre y yo podemos acumular títulos universitarios. Cero absoluto. Pero Gustavo y yo tuvimos también esa experiencia cuando empezamos a medir, ¿verdad?, la influencia de la respiración sobre el cerebro. Nosotros utilizamos una máquina que es magnetoencefalografía, que está basada en superconductividad cuántica, muy compleja. Y entonces yo fui una de las primeras que se metió en la máquina, ¿no? Y cuando salí y le dije, Gustavo, ¿sabemos utilizar esta máquina? ¿Sabemos hacer ecuaciones muy complejas? Y yo, porque Gustavo ya sabía, pero yo no. Y yo no sé nada de mi respiración. Cero, Ramiro. Tú no sabes, ahora respiro mal, pero es que antes respiraba muy mal. Y dije, pero ¿y por qué a mí nadie me ha enseñado? Yo tengo ahí una rastra de títulos que en mi día a día no me valen para Nazaret nada. se puede dar el caso y se dará de que haya personas que científicamente estudien la meditación y nunca hayan meditado. Pero Eso se da. completamente. Pero mira, hubo un congreso en Washington donde hay todo un campo de la investigación que es la red por defecto, la actividad basal del cerebro. Es decir, qué pasa en el cerebro cuando tú dejas tu mente a la deriva, ¿no? Y esto es un campo muy extendido porque tiene muchísimas implicaciones, ¿no? Es un paso casi necesario. Y entonces en un congreso se preguntó, a ver, por favor, que levante la mano, ¿quiénes de ustedes que dedican su vida a eso se han parado a observar durante un solo minuto su propia mente a la deriva? Esta pregunta la hace Davidson, Richard Davidson, un meditador, uno de los padres de la neurociencia de meditación. Levantaron la mano 3. Pero es que lo mismo sucede con los que estudian la influencia del ejercicio físico sobre la salud. Alimentación y todo. Pero es que lo mismo sucede cuando tú te vas a un hospital y le preguntas el estilo de vida a los grandes conocedores de nuestro cuerpo, que son los médicos, los biólogos. Es decir, desarrollamos una ciencia o un mundo académico que nos enseña a mirar hacia afuera. Y entonces sabemos muchos palabrejos, pues si nos ponemos a soltar aquí palabrejos, Gustavo y yo, nos quedamos finos. Pero yo no tengo ni idea de mí. Claro, pero es que esto conduce a lo de los falsos gurús, aquello de yo predico pero no practico. Cuando el yoga... Lo que pasa es que el científico no predicaría. Eso, cuando el yoga se basa en experiencias y no en creencias. Porque ¿de qué sirven las creencias si tú no lo experimentas como tal? Lo que pasa es que si a mí alguien, por ejemplo, ahora yo estoy metida, me encanta, ¿no?, lo de bailar y los beneficios del baile y tal, y yo me leo artículos que digo, ¡guau, qué maravilla! Y yo no me paro a pensar si las personas que han escrito ese artículo bailan o no, porque realmente me da igual. Entonces yo creo que la ciencia ha trascendido un poco, ¿no?, al papel del que habla, ¿no? A mí me gusta decir que como decía George Steiner, soy el postino, soy el cartero, soy el mensajero, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, que hablo y divulgo mucho la influencia de la respiración sobre el cerebro principalmente, y ya te digo que yo sé muy poco y sigo aprendiendo. Entonces, cuando dice, pues yo te veo en los vídeos y respiras por la nariz, pero es que no te fijes en mí. Yo intento mandarte el mensaje, yo estoy aprendiendo pero igual tú, que por tú. ejemplo, todo eso que de alguna manera investigas, lo estás luego experimentando en ti. Por ejemplo, decir, voy a hacer el Bastrika 20 minutos diarios, o el Kapalabhati o el Surya Veda, para no solo tener la evidencia científica, sino mi experiencia lo hago, personal. pero lo difundo como estudiante. Yo no me pongo en el papel de maestra. Yo practico todos los días meditación y estudio, y en España pues somos el único grupo prácticamente que lo estudia y nos pone en ese papel, pero digo, yo te aporto todo lo que yo sé que me dice la ciencia y de mi experiencia lo poco que yo sé, porque sigo aprendiendo. Entonces yo no soy maestra,
de Ya, pero meditación, pero lo intento, Pero es muy eso útil sí. convertirse en el propio laboratorio Pero viviente claro, de uno mismo. hombre, que esto también lo hablamos de a veces o yo voy a retiros, ¿no? O cuando practico en casa, que estoy así y tal, y digo, ahora estará pasando no sé qué, ahora mi corteza frontal, o sea, que a mí me fastidia muchas veces. Pero claro que lo intento probar en mí, pero no me pongo en el papel de maestro como, por ejemplo, ¿no? Pues en los gurús o en la filosofía budista, en otras, donde el que ya te habla es porque ya está a otro nivel. Aquí yo cuento lo que se está estudiando, pero no se fijen en mí porque estoy aprendiendo también. Pero a mí lo que me cuesta creer, y vuelvo a lo que Pepe preguntaba, es que la transformación interior, el dejar de ser celoso, el convertirte de avaro en generoso, en lugar de estar siempre agitado, estar tranquilo, que eso se pueda medir científicamente. Bueno, eso sí se puede medir, ¿no? A ver, cuando... Y luego otra cosa, y aún sí se puede medir, ¿de qué le ayuda a que vuelva lo mismo al que lo experimenta? Al que lo aprende, sí, al que lo corrobora, pero al que lo experimenta. Pero puede ser porque... Tú si estás enamorado, Gustavo, que lo habrás estado muchas veces, eso se puede medir. ¿O a ti te importa que se pueda medir? Quiero decirte, tú estás enamorado, pero a ti te da igual que eso lo esté reflejando, ¿no? Tu cerebro, tu dinámica. Sí, pero es un ejemplo diferente. Mira, te lo explico. Tú tienes una persona que a lo mejor tiene problemas con el azúcar y le cambias su dieta. Entonces, es una buena medida para esta persona que se vaya haciendo medidas de vez en cuando para evaluar si realmente lo que está haciendo tiene algún sentido. Y si las pruebas son positivas, entonces esa persona tendrá una manera de más o menos guiarse dentro de las cosas que le dice su médico. Y en psicología pasa también lo mismo, es decir, una persona puede estar con un trastorno de ansiedad y dentro de las técnicas que puede haber técnicas basadas en meditación o en mindfulness, que es una palabra que te encanta. No, es que hasta ahora he estado un poco chequeando a Nazaret, pero que a ti te dejo el postre. ¡Ah! ¡Era a mí! Es que a ti te dejo el postre. Ten cuidado que tengo espinas, ¿eh? Por eso. Es broma. Entonces, a una persona que tiene trastorno de ansiedad y si el abordaje que el psicólogo, la persona que le esté tratando tiene meditación o mindfulness como parte de su progreso, puede ser una buena idea y no la única que de vez en cuando se haga un chequeo, es decir, que o bien por cuestionarios o por preguntas abiertas, el propio profesional vaya sabiendo que más o menos esa persona va generando, digamos, un progreso. Y también pasaría cerebralmente. Hay pocas clínicas que utilizan esto, pero yo sé de una en Los Ángeles que también mediante pruebas con resonancia magnética, con magnetoencefalografía, pueden ir, por ejemplo, chequeando que una persona cuando se les aplica ejercicios y está diagnosticada con TDA, va teniendo, a medida que va pasando el tratamiento, marcadores que le indican que el tratamiento está funcionando y esa persona a lo mejor ya no se tiene que medicar porque ha hecho un tratamiento no farmacológico para su TDA, ¿no? Para su trastorno de atención. Entonces yo creo que sí que tiene un sentido. Ahora, para el místico no, porque no hay manera pero estamos en un terreno mucho antes de decir, ¿sirve la meditación para solucionar problemas de la vida diaria? Porque esto es un tema, es decir, ahora se están medicalizando los problemas de la vida diaria. Entonces, ¿puede ser que la práctica de meditación sirva para eso? Y si es que sí, pues puede haber a lo mejor métodos para evaluar si más o menos tenemos razón, sabiendo que el método siempre va a ser algo muy, muy reducido en lo que es la capacidad de ver lo que realmente está pasando en la persona, ¿no? Pues yo quería preguntaros, ¿cómo sabéis si estáis progresando, no? Es que yo... No te hemos contestado después de una hora. Eso es. Es que yo no lo sé, yo creo... Ha sido culpa de Ramiro. No, pero suponeros que tú cuando viniste a las clases de meditación aquí, ¿venías en un momento difícil de tu vida? Sí, mucho. Mucho.
¿Tú notaste que la meditación te ayudó y las enseñanzas? Totalmente. Bien, pero ahí no había corroboración científica, es que tú lo notaste. Claro, Tú mismo ¿en qué lo fuiste notaste? consciente de tu transformación Sí, y te sirvió. sí. Bien, ¿eso te hubiera ayudado más si te lo corroboran con evidencias científicas? No lo sé, pero no lo sé, pero lo que sí sé es que tuve la suerte de estar contigo. Pero imagínate que llego No, a dar... suerte yo de estar contigo. Bueno, pero de verdad, no, lo digo en serio. Porque ya sabes aquello que decimos, el maestro hacia el discípulo y el discípulo hacia el maestro, igual que la madre hacia el hijo y el hijo hacia el padre. Luego es una interrelación muy estrecha. Y lo digo eso porque imagínate que yo en aquel momento de vulnerabilidad no doy contigo, sino doy con otra comunidad en la que a lo mejor el objetivo no es que la gente reduzca su ansiedad o sus tensiones diarias, sino otra. Y en esta secta pensada me puedo quedar ahí años y al final mi bienestar se reduce, ¿no? Al final. Y eso está pasando. Entonces, yo creo que efectivamente el que a mí en ese momento alguien me dijera, oye, estás progresando, pues puede ser que fuera o no una bendición. Pero yo creo que es verdad que el hecho de aplicar método científico a todas estas bases también lo que hace es mejorar que la gente se acerque a sitios donde no se comprometa finalmente su bienestar, ¿no? No se metan en sectas y en cosas raras, ¿no? Pero mira, hay algo, Sí, Ramiro, vale. muy bonito que yo creo que es importantísimo. Ahora que es verdad que el lenguaje científico, la psicología, las evidencias, todo esto que estamos hablando, pues se ha convertido en un bastón, que para mí es un bastón muy necesario y que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? En muchos momentos de cojera que he tenido y tendré y que todos tenemos. Pero es verdad que me parece muy, muy importante resaltar lo que has dicho. O sea, aunque yo esté en este proceso y las pruebas pues, de un psicólogo, de tal, de un médico, lo que sea, me vayan aportando más bastones o vayan reforzando mi bastón, no se nos debe olvidar que al final tienes que apoyarte en ti, que el que tiene que caminar exacto. eres tú, ¿no? Y entonces esa es la parte que muchas veces yo creo que al darle tanto poder al lenguaje científico, pues nos quedamos con el dedo que señala la luna. Entonces, Bien. el lenguaje científico a mí me ayuda, yo creo que ayuda en este momento. Me encanta que haya diálogo con otras tradiciones, pero siempre, siempre, siempre volver a decir, ¿no? Que esto es algo que, por ejemplo, mi tío nos decía mucho, ¿no? Vale, el médico te hará la receta, pero tú te tienes que tomar Cierto, el medicina, claro. ¿no? O sea, en el suelo en el que te caes, en el que te tienes que apoyar para Eso. levantarte. O sea, que al final, aunque la ciencia me diga, mi médico, mi terapeuta, mi lo que sea, sí, no, este índice ha subido un 77,4 y el otro ha bajado un 35, tal, que me ayudan, al final soy yo, ¿no? Que, pues esta frase que se atribuye al Buda, sé tu propia lámpara, Exacto. ¿no? Entonces, esto es la parte que yo creo que falta añadir cuando... Y que yo creo que yo cometo ese fallo, ¿no? Es decir, pues hablamos del lenguaje científico, aporto, mira esto tal, tal y cual, pero al final eres tú el que lo tiene que hacer. Eso. Por mucho que te diga la ciencia y tus Sí, sí, máquinas más eso, sofisticadas cierto. del mundo, cuando estés solo en tu casa te tienes que sentar todos Claro. los días, porque si no, por mucha meditación, mucho estudio que haya detrás, la meditación no te va a ayudar en nada, eres tú. Entonces, esa parte me parece que es importante, por ejemplo, ¿no? Por eso me resultan tan enriquecedores estos diálogos que creo que debiera haber más entre el mundo científico, biomédico y las personas que habéis estado pues, tan de cerca en esa experiencia, ¿no? Porque esto, por ejemplo, a mí me ha hecho mucho pensar en eso, que yo me quedo en el lenguaje científico y sin dar ese paso de ir, oye, y te recuerdo que al final eres tú. Eso te dignifica, esa honestidad al expresar todo lo que estás expresando, porque Claro. es como reconocer que trabajas mucho mejor el campo de la ciencia, pero menos el campo del desarrollo personal, de los ejercicios. Claro, porque a mí, de por las ejemplo, a veces me experiencias. siento, hablaba antes con Pepe, ¿no? Yo me sitúo, como he dicho antes, un poco en la mensajera de todo lo que está pasando a nivel científico. Me gusta mucho comunicarlo, pero es verdad que cuando, pues, si tengo que decir estos mensajes,
de quién soy yo. O cuando me dicen a un sitio, no, pero tú guías una meditación, pero ¿quién soy yo para meditarla? Yo te puedo contar lo que pasa en la ínsula anterior y su conexión con la amígdala. Y yo medito todos los días, pero ¿quién soy yo para decirte a ti? Es verdad que yo no me veo ahí, o sea, o no me considero, ¿no? Bueno, pero al menos el mencionar eso de, bueno, os recuerdo, eso es verdad, esa y parte eso es muy mismo, bonita. el quién soy yo, es una técnica del yoga muy poderosa que se llama vichara. ¿Quién soy yo? No es estar repitiéndote quién soy yo, es el deseo ardiente, el anhelo de querer saber quién soy yo. ¿Quién es el que ríe, el que llora, el que siente, el que ama, el que se le ocurren los pensamientos? Siempre decimos yo, pero hay que ir más allá. ¿Quién soy yo? Y ahí es donde nosotros, no sé cómo lo veis vosotros, nosotros distinguimos entre la consciencia de percibir lo exterior, la consciencia de lo exterior. Luego, la consciencia de que soy consciente de algo. Que eso, ¿cómo le llamáis? Nosotros autoconsciencia o consciencia de la consciencia. Metacognición. Y luego, profundizar ahí en la sensación soy, no como una idea, no como una palabra, no como un concepto, sino como una experiencia que te vas poco a poco absorbiendo en esa sensación pura y desnuda, más allá del pensamiento, que es ser. Ese es uno de los grandes ejercicios que hacemos en el yoga. Y voy a preguntaros por esto. ¿Dónde llegamos? A ver si tengo más suerte ahora. Profundizando en ese ser, ¿dónde llegamos? Quiero decir con esto, mirad, lo que yo aprendí cuando empecé con el yoga, porque yo empecé con libros franceses, puesto que aquí con la dictadura no conseguíamos ningún libro que no fuera solo de ejercicios de yoga. Lo que aprendí es lo que decían todos los grandes expertos en yoga y en orientalismo en Francia, que no se trataba de acrecentar la consciencia, sino lo que ellos decían de sobrepasar la conciencia. Es decir, que ellos reconocen que tenemos una consciencia y que podemos ser conscientes de que tenemos una consciencia en autopercepción, pero que eso no nos lleva a la máxima sabiduría, que sería ir más allá de la consciencia ordinaria. Ya que os tengo aquí, os quiero preguntar, ¿qué hay más allá de la consciencia ordinaria? No hablo ahora de trascendencia, no, solo ¿qué hay? ¿Cómo puede uno vivir la vida más allá de la consciencia ordinaria? O dicho de otra forma, podríamos salir de la mente egocéntrica, de la mente pensante, y encontrar un acceso, un pasadizo hacia una mente no pensante. ¿Y cómo se traduciría esa mente no pensante en evidencias científicas? No, Científicamente ahí no hay nada que aportar, ¿No? porque es que ni siquiera se tiene un conocimiento mecanístico de qué es la conciencia. No se sabe nada de dónde viene la conciencia. Ni se supone que hay una consciencia no pensante. No se supone. Pero es que yo creo que es un terreno que ni existe. No. O sea, yo te Pero digo, tú, se supone eso que no tenéis existe. que investigarlo, porque es que es la base de Claro, toda la claro. filosofía y la psicología oriental. Toda la psicología oriental se basa en que nuestra consciencia ordinaria, como decía Buda, está empañada. No puede ver las cosas como son, sino como quiere o teme o le han dicho que son. Pero que hay otro tipo de consciencia más allá de la consciencia, que es la que conecta con una realidad que se nos oculta. Yo creo que vosotros, que tenéis un laboratorio de estudio e investigación de consciencia, habría que estudiar ese no saber, lo que decían Yo creo los que llega una místicos, época- la nube del no saber, que es el saber. Cuidado, Exacto. es que a lo mejor estamos en esta consciencia, la sobrevaloramos y no nos resuelve el sentido de la vida. Mira, en el Kaidara, ¿no? ese cuento peule de la mitología africana, dice, sabrás cuando sepas que no sabes. Exactamente, justo. Yo creo que viene una época fascinante en este sentido, porque pues, en ciencia o en neurociencia hay algunas teorías de la consciencia.
Hay 2 o 3 que son un poco las más pujantes y hace muy poco pues una Se están teoría pegando de la... entre ellos. Los defensores de la teoría quizá más aceptada le acaban de declarar la guerra a otro que propone una teoría completamente diferente. Entonces yo creo que tenemos que quedar dentro de 7 años. Pues sí, Uy, 7 y siendo realmente... No, pero tú tenías... 10. Oye, Sí, optimista. pero soy tú- optimista, Gustavo. Yo creo que sí, mira, si es 10 que... años. Pero Nazaret, tú teniendo al lado a Gustavo, que aprendió con mis técnicas el arte de no pensar e ir más allá de la conciencia, investigaré cuando no Pero tú no sabes lo piense, que yo aprendo de este hombre. pero cuando no piense, Pero vamos. investiga qué está sucediendo en su cerebro cuando no piensa. O sea, Ani, con la gorra de la ciencia realmente no se puede llegar a mucho en esa pregunta que nos haces. No, pero sí que a mí me fascina el preguntarme acerca de la conciencia, ¿no? Claro. Y nosotros dos somos físicos de base. Sí, yo sé. Entonces, Teóricos. y entonces, claro, pues nos gustan los avisperos, ¿no? Y en la conciencia es uno de ellos, el preguntarse cuál es el origen de la conciencia, ¿no? Y a veces, en los terrenos, sobre todo yógicos, me parece que hay una tendencia a como ver la materia como algo tonto, de la cual en ninguna manera podría ser el origen, podría ser la causa de la conciencia. Pero creo que es una manera muy clásica de ver la materia. Quiero decir, una manera previa a la revolución cuántica, en la que la materia no aparece como algo tan sólido y como una especie de malla de pelotitas que chocan unas con otras, sino como algo verdaderamente exótico. Entonces, una pregunta como para empezar esto es, ¿estaríamos hablando de que la causa de la materia está en o sea, la causa de la conciencia está en la materia o está en la biología? ¿Dónde estaría? Según tú, ¿qué crees? ¿Y qué opináis vosotros? Ahora te contesto. ¿Qué opináis vosotros de esta investigación reciente que dice que la conciencia se debe a un virus? ¿Lo habéis oído? No. Sí, indagar. Que la conciencia es el resultado de un virus que generó una transformación que surgió la conciencia. ¿O en qué momento histórico creéis vosotros que se puede hablar de la conciencia en el ser humano? Hay un momento en la historia de la humanidad, por ejemplo, hace 7.000, 8.000 años, que es cuando el ser humano empezó a ser consciente y consciente de que era consciente. Pero los animales también tienen un grado de conciencia. Exacto, muy grande. Sí, y por ejemplo pasan la prueba del espejo. Hace poco Sí. salió un artículo que incluso los gallos Fíjate. pasan la prueba del espejo, ¿no? No solamente los chimpancés o los delfines. O sea, creo que también el ser humano tiende a pensar solamente sobre él y tiende a pensar que la conciencia le pertenece solo a él y que es el eso escape terrible, último de la eso evolución. es el egocentrismo máximo, narcisismo. Pero a lo que me preguntabais es que yo creo que entre la psicología de Oriente y de la Occidente ha habido una gran diferenciación, que es que en Occidente creemos que el cerebro hace la consciencia y en la filosofía oriental que la consciencia hace el cerebro. Eso es una visión muy diferente entre Oriente y Occidente. Sí. Y creemos que es que la conciencia podría llegar a ser independiente del cerebro o del soporte material. ¿Qué opináis? Es muy dualista, ¿no? Ambas visiones. Claro. Sí. ¿No? Cuando a mí me gusta pensar es que son distinguibles pero exacto. inseparables, ¿no? Claro. Ahora, ¿dónde se puede llegar, como os preguntaba, en esa autopercepción de quedarse solo ensimismado en ser? ¿Cómo lo veis eso? Ser, la sensación de ser, no soy esto o aquello, no soy hombre o mujer, español o birmano, ser, que es una de las grandes meditaciones que hay. Porque está por un lado la meditación vipassana de contemplar, pero esa meditación más mística de la sensación de ser,
Yo sí creo que tiene un correlato biológico, ¿no? Sí. Yo creo que una experiencia tan profunda me extrañaría que trascendiese a la materia, porque seguiría siendo una visión muy dual, en mi opinión. Y además es una forma de ver la biología como algo siempre bajo. A veces ocurre eso, ¿no? Si se puede explicar también con cosas biológicas, es como que ya no tiene tanta No, que altura. pierda magia para determinadas personas o romanticismo, pero precisamente en el medioevo, en la India, hubo un cambio espectacular, que es que se pasó de no apreciar el cuerpo, la corporidad, a revalorizarlo totalmente. Y el tantra es toda una revalorización del cuerpo, la respiración, el sexo, el ejercicio, etc. Y hemos llegado a un punto muy interesante para preguntar, ¿te gusta? ¿Por qué mindfulness y no atención? ¿Qué pasa? ¿Nos avergonzamos de nuestro idioma castellano? Que lo hablan 500 millones de personas y tenemos que recurrir a un término inglés, que incluso yo me he rebelado contra eso, como tú sabes mucho, pero si ahora miras en la estantería de libros, en el centro de yoga, mindfulness a la respiración, Sí. el camino en mindfulness, libros escritos por mí y que haciéndome trampa el editor, en lugar de poner atención, ha puesto mindfulness porque vende más. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eso, o sea, a la última cosa que has comentado es adaptación, Ramiro. O sea, básicamente, como cualquier organismo, te has adaptado a los tiempos. Y sobre el término de mindfulness, yo creo que hay varias explicaciones para ello. Una es la puramente científica, es decir, a partir de los años 80 se comienza, o más bien 90 y a 2000, se comienza a investigar mindfulness intensivamente. Y como bien sabes, los trabajos normalmente se publican en inglés, sobre todo porque los pioneros en este campo son ingleses. Y mindfulness en el entorno de la investigación tiene que ver con un proceso psicológico muy determinado que no es exactamente la atención. Entonces no se habla de attention o no se habla de awareness, sino se habla de mindfulness. Y entonces se toma ese concepto en España. Eso es una explicación. La otra explicación es que también por detrás hay una evaluación diferente de las prácticas de meditación y se coge quizás como término mindfulness para intentar apartarse de fórmulas diferentes. ¿Por qué? Porque mindfulness surge con un programa que se llama MBSR, que es MBSR, o sea, Mindfulness Based Stress Reduction, en la Universidad de Massachusetts. Y el primer programa se utiliza para reducir el dolor crónico de pacientes. Entonces surge en un entorno muy, muy particular, que es el entorno clínico, y se utiliza prácticas de meditación, realmente meditación, para aliviar los síntomas de esas personas. Pero el contexto filosófico empieza a cambiar. Es decir, no se explica, por ejemplo, el fin último de la meditación, ¿no? Que cuando uno lee a Patanjali, pues básicamente se empieza por ese paso, ¿no? ¿Cuál es el fin último de la meditación? O el mismo Buda siempre dijo que para él el fin de la meditación es descubrir de manera vivencial las tres características básicas de la existencia. Claro. El sufrimiento, el no yo o insustancialidad y la impermanencia. Pero eso nunca se dice en el mindfulness. ¿Ya? No, ¿Por qué ese afán de desvincular el mindfulness de todas las enseñanzas orientales de la atención, sea el yoga, el zen, el budismo? ¿Por qué? Creo que no hay tanta intención de desvincularlo, porque cuando uno lee, por ejemplo, a Jon Kabat-Zinn o también otras personas que estamos investigando y lees los trabajos, siempre se hace una referencia a las bases, a de dónde viene este tipo de prácticas. Creo que no hay tanto una intención de desvincular, pero sí de describir esas prácticas de una manera muy concreta para personas que a lo mejor lo están pasando mal y que necesitan medios para aliviar el sufrimiento, y no se explica más. ¿Por qué? Porque es más efectivo para esas personas, ¿no? O así se interpreta, ¿no? Yo creo que tiene ese sentido. Pero luego esta rentabilización excesiva del mindfulness, que surgieron
todas estas vías para el desapego, el desligamiento de lo sensorial, etc. Y ahora se utiliza todo ello para afirmar el ego, para triunfar en los negocios, etc. Como lo ves, todo ese, digamos, utilitarismo del mindfulness. Mira, yo creo que ahí se está tomando la parte por el todo. Es decir, también hay muchos ejemplos de personas dentro del yoga que no lo han hecho bien, ¿no? Y que incluso exacto, personas sí. que han sido procesados por Sí, diferentes delitos y tal, ¿no? Y que alguien diga, es que en el yoga todos son unos te cuentitos, ¿no? Yo creo que en el mindfulness pasa un poco lo mismo, es decir, que quizás lo que pues, a lo mejor tú ves con mucho bochorno por haber llevado mucho tiempo investigando sobre meditación, personas que se están aprovechando, pero no todo el mundo es así. No, lo que me extraña es eso, que técnicas o actitudes que se buscaron para lograr superar el narcisismo, el egocentrismo, el egoísmo y ser más compasivos y ser menos competitivos, se les haya dado la vuelta y se estén utilizando para todo lo contrario. Bueno, yo insisto, yo creo que no es así. Salvo a lo mejor en algún tipo de personas que ha desarrollado eso, por ejemplo, en empresas, se utiliza a veces el término mindful leadership, ¿no? como el Sí, liderazgo basado en entiendo. mindfulness. Y en realidad es un liderazgo en el que lo que se propone es que el líder deje de ser una persona que intenta por todos los medios desarrollarse individualmente para intentar acceder al otro y fomentar lo mejor del otro, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que están los valores de la ética budista, en el sentido de lo que intenta es acercarse al otro para que el otro dé lo mejor o que se desarrolle, ¿no? Igualmente hay lemas dentro del entorno de mindfulness que aplica en instituciones, empresas, etcétera, que es generar espacios mentalmente saludables. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. Hay empresas en nuestro país y en todos los países que son máquinas de triturar carne. Sí. Entonces, lo que se intenta con estos movimientos es reducir el sufrimiento en esos sitios tan concretos que son las empresas, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que lo está haciendo muy bien y yo he leído sobre el tema y creo que verdaderamente la intención y la ética que por detrás es muy bonita y muy poderosa y se basa en las tradiciones también y además lo dicen. Pero que a lo mejor a veces hay anuncios de cursos tipo mejora tu productividad mediante la práctica de meditación, que a lo mejor lo que hacen pues es que personas que llevan mucho tiempo se escandalicen. Es que, Gustavo, tú que trabajas tanto en mindfulness, la atención por la atención no es el fin, porque más atento que un terrorista, un asesino, un verdugo, un explotador, un ladrón, no hay nadie. Son el culmen de la atención, pero es la atención sin las otras dos patas que decía Buda, la triple disciplina. Una es la atención, otra es la virtud y otra es la sabiduría. Pero es que mucha gente se queda solo en la atención, sí, como el poder que puedes conseguir con la mente, pero también para fines espurios. Es que yo he tenido esos casos entre mis alumnos que han venido y solo han trabajado la concentración y han tenido un poder extraordinario, incluso públicamente. Pero como no tenían sabiduría ni virtud, estaban utilizando su concentración de una manera destructiva. Yo creo que como sabrás, dentro de los programas basados en mindfulness, normalmente también se habla mucho del autocuidado, del cuidado de los otros, de la compasión, de la autocompasión, que son fórmulas que básicamente lo que hacen es poner esas otras patas que tú hablabas, ¿no? Sabiduría y ética. Y insisto, creo que no hay que tomar la parte por el todo. O sea, y que aunque haya personas que no lo estén haciendo bien. Pero es que como todas las modas tienen un lado positivo y un negativo. El positivo que se difunde. Claro. El negativo, la mala utilización, la praxis, claro. Y por otro lado, y ya no te escarbo más, mindfulness sin insight.
ya que utilizamos términos ingleses, mindfulness sin insight tiene objeto, porque el mindfulness es también parte de esos golpes de luz, de conciencia plena, de penetración, pero si no, no se queda el mindfulness a medio camino, por mucho que entrenemos la atención. La atención no se queda a medio camino, sino desencadena ese tipo de visión mucho más profunda. Sí. Fíjate, yo lo que veo por experiencia en alumnos que acaban de comenzar, normalmente en las clases que yo doy vienen personas que han sido muchas veces derivadas por psicólogos o por médicos, igual que a ti te habrá pasado igual. Y lo que veo es que la simple práctica de mindfulness sencilla, porque a las personas que vienen y no saben, nunca han hecho nada, hay que explicarles las cosas muy sencillas, les llevan a momentos de insight, de comprensión profunda de cuestiones que son importantes para ellos. Entonces creo que no se puede separar en la experiencia. Lo que me parece es que si a una persona que comienza le abrumas intentando que llegue demasiado pronto a un insight, pedagógicamente creo que no es bueno. Entonces me parece que es algo que va ocurriendo por sí mismo, ¿no? Eso es mi observación. Cuando una persona lleva más tiempo, o en mi caso y particularmente personalmente, efectivamente, o sea, si mindfulness no te lleva a profundizar sobre la naturaleza de tus pensamientos o de tus movimientos o de tus emociones o de mis emociones, realmente no sirve para nada. Si mindfulness no me permitiera exponerme a las cosas que me dan ansiedad, o si mindfulness no me permitiera acercarme más plenamente al otro, no tendría ningún sentido. Y es verdad que a veces se utilizan las prácticas de meditación, se utilizan también los textos, o se utilizan las escuelas o los maestros como una evasión, como una especie de tranquilizante que no te lleva a ese insight. Porque para profundizar en el insight uno tiene que dar pasos por sí mismo y atreverse. Y en ese sentido creo que me parece totalmente oportuno esa visión de mindfulness e insight, ¿no? Bueno, tenemos aquí a Pepe, que al fin y al cabo es el dueño del espacio. Que intervenga ya, vamos. Pues es que me está resonando mucho lo que decís. Con lo del estoicismo está pasando igual. Y también me está pasando un poco lo que os pasa a vosotros. Y antes te decía a ti, Nazaret, que mucha gente me escribe por privado y me dice, pero ¿esto del estoicismo tiene alguna base científica? Y digo yo, pues no. O no todavía, ¿no? Porque sí que hay muchas técnicas de los estoicos que se utilizan en terapias cognitivo-conductuales que sí que empiezan a ver que tiene un efecto, ¿no? Y bueno, yo quería solamente preguntaros cómo sabéis si estáis progresando. Yo te puedo dar mi experiencia. Sí, por favor. Yo le decía antes a Nazaret que llevo 10 años meditando. Y tengo, con el estoicismo llevo 5 años, 4 años y medio, pero no sé si estoy progresando. No bueno, sé si te voy a contar lo que un grandísimo amigo mío, que tiene libros maravillosos de meditación budista y de budismo, traductor del Pali directamente al castellano, Amadeo Soler Leris, que lamentablemente ha muerto, pero que sus libros son únicos. Él meditaba 1 hora por la mañana y 1 hora por la tarde. Pero a veces, como todo el mundo, gritaba y se enfadaba. Y su mujer le decía, mucho meditar, pero mira cómo te pones. Y él decía, pues imagínate cómo me pondría si no meditase. Entonces, claro, no podemos creer que vamos a encontrar esa perfección majestática. Pero yo creo que hay que autoexaminarnos. En la filosofía oriental se valora mucho el autoexamen. Y también entre los estoicos, y el autorrecordatorio. Y el darte cuenta y evaluar. Me irrito ahora menos, soy menos apegado, odio menos, tengo menos temores infundados. Examinarte, el examen de la mente, que es esencial. Yo les digo a los alumnos, si tú ves que llevas años meditando
y sigues siendo igual de avaro, de agresivo, de déspota, es que algo falla, tienes que cuestionártelo. Deja la meditación y dedícate a otra cosa. Entonces yo creo que es uno mismo, ¿no? El que te evalúa, salvo que tengas un psicoanalista que lo haga por ti. ¿Qué opináis al respecto? Pues personalmente también, porque no puedo dar otra respuesta. Antes lo he dicho, yo tengo muy detectados las cosas que verdaderamente me hacen evitar situaciones, o sea, cosas que me generan ansiedad o frustración. Si la práctica de meditación me está funcionando, noto que voy dando pasos hacia ello y que soy más valiente y que me puedo abrir más. Y al igual con otras personas. Mi mujer también es un espejo maravilloso y mis hijos son un espejo Bueno, tú ya maravilloso. sabes el adagio, ¿no? Ajá, Si te crees iluminado, ve a visitar a la familia. exactamente. Es que eso- Lo hemos dicho Eso esta antes. mañana. pues ya ¿Quién sabes decía eso, Ramiro? que es un adagio que un hay en el adagio, mundo del yoga. Pues eso es clave, además cuando son pequeñitos es que se contagian emocionalmente, entonces te están dando constantemente pues, el lugar en el que uno está, ¿no? Y luego también he notado que mi camino, o sea, son subidas y bajadas y a veces Sí, no tengo altibajos. ni idea Altibajos. de si constantes. estoy 7 pasos atrás, Claro. que como estaba hace un año, Claro. o dónde demonios estoy, ¿no? Y luego pues paso otra etapa, creo que se mueve mucho. Como Y para yo creo decir, que es muy importante ahí el ego, ¿eh? Si logramos ir superando las reacciones egocéntricas es que avanzamos. Pero si siempre seguimos en el mismo circuito del ego, es que estamos estancados, claro, en las noches oscuras del alma y tantas cosas. Es que la búsqueda interior es muy compleja. Sí. Y eso es importante, ¿no? Resaltarlo, porque muchas Claro. veces en este mundo, ¿no? Cuando hablamos del bienestar, de la meditación, a mí a veces me sorprende esa perspectiva casi de que irte a un retiro sea como irte a un Nada. spa, ¿no? Exacto, Cuando eso dices, tienes razón. cuidado, sentarte Nada. a meditar no es un proceso, ¡ay, qué gusto! No, pasas por muchas Sí. noches oscuras, ¿no? Como tú dices, Y muchos la caminos. meditación al principio para muchas personas es sufrimiento, porque es el dolor del cuerpo, el dolor del alma, Exacto, Mira, te exacto. voy a decir una cosa. tantas cosas. Me acuerdo de uno de los primeros días que medité aquí contigo, estaba en aquella esquina y yo no he sudado más en mi vida. Ajá. Eso es un síntoma de lo que cuesta, ¿eh? Sí. Sudar, Sí. pero a chorro. Sí, a chorros. Había un Los alumno sofocos aquí, tremendos. había un alumno aquí muy amigo mío que durante muchos años tuvo un restaurante vegetariano que se llamaba El Estragón. El Y Estragón, él, sí. pues él Yo era- te vi ahí hace sí, muchos ¿me viste? años. Pues fíjate, este alumno, Carlos Campo, se sentaba aquí y cuando se levantaba había un charco de lo que había sufrido, del esfuerzo de no moverte, de tantas Pero mira, te cosas. voy a decir una cosa ahí con la conexión. A mí me pasaba eso, esos sofocos, ese calor, que yo veía a la gente con mantas y yo casi yo vendría en bañador del calor que tenía. Y entonces busqué en la literatura científica, porque eso a mí me generaba mucho malestar, me agobiaba muchísimo esa sensación de calor, de decir, me voy a marear aquí del calor que tengo, salgo sudando, voy a coger frío, tal. Y entonces luego vi en la literatura científica cómo esos cambios repentinos del calor y esos sofocos estaban relacionados con la reorganización de la ínsula, que es la zona más involucrada en la identidad. Sí. Y entonces, a partir de esos artículos, yo aprendí a relacionarme con mis sofocos o mis calores al principio de la meditación de otra forma, porque lo veía como, bueno, yo lo llevaba mejor sabiendo que es que eso era signo de Claro. un trabajo, ¿no? Que estaba ocurriendo en mi propio cuerpo y además que iba en esa dirección de reorganización, ¿no? Era esa plasticidad dirigida, Pues en era ese ese cambio. A mí sentido, eso me Nazaret, ayudó. en ese sentido, Nazaret, sería muy interesante también ver qué incidencias o evidencias tienen los síntomas que experimentamos en la meditación. Por ejemplo, uno de ellos, cuando parece que te separas de tu cuerpo. Eso se reflejará en algún lado del cerebro. Hay Esa estudios autoscopia que te ves
desde arriba. A mí eso no me pasa nunca. No sé, Sí, te ves desde arriba o incluso te sientes en un rincón de la habitación. Sí, hay algún O- estudio. Lo que pasa sí. es que esos casos son mucho más difíciles porque así como ver que la persona está sudando Sí. en un sofoco es fácil de medirlo, ¿cómo puedo yo saber eso, que se ha salido pero del algo cuerpo? que sí se podría investigar, fíjate, desde que nació el yoga se asoció a quietud y samadhi, a un estado especial de conciencia. Por eso todo esto que llaman ahora el yoga del movimiento, el yoga gimnástico, eso es el anti-yoga. El verdadero yoga, el de Patanjali, es la inmovilidad y la quietud. Todos los que hemos meditado hemos comprobado una cosa. A partir de una serie de minutos de total inmovilidad, te cambia totalmente algo en la consciencia. Yo no puedo decir a nivel cerebral qué es, pero eso lo sabemos todos, que en cuanto logras estar inmóvil un tiempo determinado, das un salto como cuántico en la consciencia. ¿Por qué? No lo sé, pero eso lo sabemos todos los meditadores. Sí. Y en la literatura yogi se dice que el ideal de todo yogi es permanecer inmóvil 3 horas en una postura de meditación y que entonces hay como un ojo de buey que te lleva a otro lado de consciencia. Pero hay que practicarlo. Yo creo que el problema de esto también es que... Hasta llegar allí. Yo creo que el problema es que hoy en día también la meditación está muy relacionada con esto de las aplicaciones móviles que te dicen que tienes que meditar a lo mejor 10 minutos al día. 10 minutos al día. Nada. Entonces está bien a lo mejor para coger el hábito, pero la gente muchas veces se pregunta por No, qué no tiene coges el resultados. hábito. No coges Es que nada, así no coges coges un el mal hábito. hábito. Eso Claro, relaja, coges el eso. mal hábito. 10 minutos al día y esperas resultados. Claro. Entonces, a lo mejor... Esto era la meditación que tuvo tanto éxito, pseudo meditación de Maharishi Mahesh Yogi. Le daba a la gente un mantra, le decía que se sentara 20 minutos y repitiera el mantra. La Pero te daba trascendental igual repetirlo aún que Coca-Cola. Era que el hecho de sentarte para un ejecutivo 20 minutos algo le ayudaba. ¿Y cuánto hay que sentarse? ¿Cuánto tiempo hay que Hombre, sentarse? yo creo que media hora. Media hora mínimo. Pregunto, Sí, ¿no? literatura media hora. Sí. Media hora, por lo menos. Sí. Una vez al día, 2. Hombre, si puedes, 2 mejor. Y si puedes 3, mejor todavía. Aunque luego te irrites con tu hijo, ¿es hijo o hija? Es hija, es hija. Pues aunque luego te irrites, pero a lo mejor logras así ecuanimidad que Si no no me tienes irritaría ahora. más. Pero, Eso le contestas a la otra. Imagínate la hay que que, te tener, montaba. hay que tener también en cuenta cosas, y es que hay cierto tipo de casos de personas que a lo mejor estaría contraindicado meditar mucho tiempo. Ah, bueno, esto es otro Bueno, punto interesantísimo. Bueno, es que cuando vas a cursos de Vipassana, etcétera, hay que declarar Exactamente. si eres esquizofrénico, Exacto. psicótico, etcétera. Esto lo hemos hablado muchas veces, efectivamente. Gustavo. No es una Claro. medicina. No, toda la gente que Cuando viene a estás mí, mal. toda la gente que viene a mí tiene trastornos mentales, no desórdenes psíquicos porque neuróticos somos todos, sino trastornos mentales. Le digo Hatha Yoga, yoga físico y no meditación. Porque lo que nosotros podemos hacer como un ejercicio de visualización, y sabemos que es un ejercicio, un esquizofrénico es que se cree que eso es real. Claro. Por supuesto. Y luego hay otro punto también súper interesante y es en la teoría del aprendizaje por refuerzo. Es verdad que también hay personas que a lo mejor no podrían generar un hábito si no empiezan por algo que sea asumible. Entonces, puede ser, y esto es o sea, todavía no se conoce, pero es una cosa a investigar, puede ser que haya casos de personas que a lo mejor les venga bien realmente empezar por pocos minutos. Bueno, decir, es que mejor es eso que nada. que nada, claro. Irte poco a poco preparando y formando. Exactamente, hasta que puedas, pues... Que sea un camino gradual. Exactamente. Y además porque si no, verdaderamente estarías bloqueando la posibilidad de aprendizaje de esa persona. O sea que yo creo que todo tiene matices. Lo que pasa es que en el yoga se valora mucho el sobreesfuerzo. No digo para personas que empiezan a entenderme, Ya. sino para yogis ya más consumados. Ah, claro. El sobreesfuerzo se valora mucho. Es más, se llega a decir que el esfuerzo ordinario no sirve, que hay que hacer sobreesfuerzo. Lo que llamamos en yoga tapasya, Claro. austeridad. ¿Pero por qué? Para reeducar la voluntad, porque esa es otra cuestión importante. Lo que no nos damos cuenta es que la meditación reeduca muchos factores que están dormidos en nosotros. Completamente. ¿Qué paciencia hay que tener
Pero completa, es que esa qué es la base. voluntad, Esa es la qué base. esfuerzo bien dirigido, qué ecuanimidad, porque algo que nosotros, Gustavo, valoramos mucho y no sé vosotros, es que siempre asociamos la atención a la ecuanimidad. O sea, para nosotros es esencial estar atento, pero a la vez ser ecuánime, llevar a la vida cotidiana esa actitud de atención y ecuanimidad. Sí, eso sí que lo usamos. ¿Qué es la mucho, ecuanimidad? Que yo creo que eso además sí que es muy estudiable en el cerebro, supongo. Sí, eso sí. La ecuanimidad es que la reactividad que hay en exceso, desmesurada, anormal en todos nosotros, se reduce al mínimo y es equilibrio. Eso tiene Mira, que te digo lo reflejarse, mismo ¿no? en palabras biológicas. La ecuanimidad, el juicio sin observación, supone una Eso. reducción de la actividad de la amígdala cuando está Eso está sobreactivada. superdemostrado. Sí, Sí, sí. Y Eso además, es lo único. ahora, Nace, yo estamos viendo cómo esa sobreactividad de la amígdala, que también forma parte de otra red que se llama red de saliencia, junto con el cingulado anterior, que es una zona que está como por debajo del prefrontal, y también ínsula, está relacionada con la forma de respirar. Ujú. Y esto es algo súper interesante. O sea, hemos visto como una manera muy particular de respirar cuando la persona no está haciendo ningún ejercicio, sino cuando directamente estás observando su respiración, está relacionada con una sobreactivación de la amígdala y esas otras zonas. Vosotros sois muy jóvenes, pero antes incluso de que nacierais, hubo un doctor fantástico francés, porque los franceses han investigado en el yoga y en todo ello a fondo. Hubo un doctor que se llamaba, a tratar de recuperarlo, doctor Figliozato. Él fue el primero, pero hablamos hace 50 o 60 años, que descubrió la estrecha conexión que hay entre la respiración y los estados de ánimo. Entonces, él descubrió que determinados estados de ánimo, la ira, el odio, los celos, la paz, la quietud, cambiaban el ritmo respiratorio, que no respira igual una persona cuando tiene ansiedad, que quietud cuando está enfadada o concentrada o distraída. Entonces él investigó y se dijo, bueno, si los estados de ánimo modifican la respiración, tiene que ser al revés, la respiración tiene que modificar, y empezó a trabajar mucho en ese sentido. Eso también lo dijo Séneca. Séneca de la ira dice que la gente que, analizando la ira, decía que cuando uno está iracundo se le acelera la respiración, él aprieta el puño, habla más fuerte y tal, y que la forma de gestionarla era haciendo justo lo contrario, haciéndolo todo más despacio, respirando. O sea, que más le ponemos el sello científico a Séneca, ¿no? Mira, pues eso es fascinante y además me parece que es algo verdaderamente accesible. Yo creo que el pranayama en el yoga es fundamental. Es fundamental. Y mira, yo tuve una maestra... No hay yoga sin pranayama. No. Digan lo que digan. Yo tuve una maestra que la quiero mucho, se llama Swami Ambikananda, que viene su maestro fue Venkatesananda, de Shivananda y tal. Que yo estuve practicando con ella meditación mucho tiempo y en un momento dado le dije, oye, ¿cómo puedo profundizar más en la práctica de la atención? Porque veo que todavía me distraigo bastante, ¿no? Y lo que me dijo fue pranayama. Y efectivamente, o sea, el pranayama es clave. Sí. Pero fíjate, si bien se ha investigado mucho la meditación, que en realidad es bastante más difícil porque tienes que intentar extraer la experiencia subjetiva de las personas, el pranayama sí que hay artículos, Sí. pero todavía hay mucho desarrollo. Fíjate una cosa, Nazaret, que es muy interesante. Había en la antigüedad una escuela de yogis llamados pranavadins. Solo se dedicaban al estudio del prana y del pranayama. Yo les he buscado incansablemente. Al parecer, esta escuela está extinta. Pero he consultado infinidad de yogis sobre lo que te voy a contar. Hay un estado en el yoga que valoramos mucho que se llama pratyahara. ¿Has oído hablar de él? El pratyahara es que te retiras de los órganos sensoriales, te retiras de la masa de pensamientos, te vas introspectando, interiorizando,
para lograr la total o lo posible total vacuidad mental, o sea, la inhibición de los pensamientos. A muchísimos yogis que les he preguntado cómo lograr esta inhibición de los pensamientos, me han dicho que a través del pranayama. O sea, que el pranayama ayuda mucho no solo a mejorar nuestra calidad de vida física, sino sobre todo mental y emocional. Demuestra la importancia de la respiración y su control, claro, lo que decía tu maestro. Claro. Bueno, pues ya llevamos 1 hora y media. Una frase para terminar, una idea para que te quieras quedar de hoy. Venga, Alex, empieza tú. Una frase para terminar. Bueno, una frase que para mí se ha convertido casi en la referencia en mi vida, ¿no? No vemos las cosas como son, sino como somos. Gustavo. Me he quedado con esto último, o sea, creo que es fascinante la ciencia de la respiración y cómo puede influir en el cerebro. Ramiro. Y yo diría, tú eres tu propio maestro y tu propio discípulo. Bueno, ¿Mm? pues muchísimas gracias a los tres ¿Y por tú? vuestro tiempo. ¿Y tu Yo, frase? pues voy a decir una que me gusta mucho de Michel de Montaigne, que él dice, en vez de ser experto en Cicerón, prefiero ser experto en mí mismo. Qué Me bueno. gusta mucho. Pues, Los ensayos. pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Es increíble. Muchas gracias. Muchas gracias.